La paz sea sobre todos vosotros. En este vídeo vamos a hablar sobre un tema que surge a partir de unos mensajes que me encontré hace unos días de unos hermanos musulmanes en los que se exponía que la yihad no es una guerra santa. Es cierto que esta palabra guerra santa no aparece como tal en el Sagrado Corán, pero bueno, el jaleo venía porque fue la Real Academia Española, la RAE, la que tiene el diccionario que todos consultamos. Esta academia incluyó el término yihad y lo definió como guerra santa de los musulmanes. De ahí se formó todo el lío, ¿no? Entonces, una serie de hermanos, a través de la plataforma change.org, intentaron eliminar la palabra y la definición, pero parece que no hubo éxito. Esto fue hace unos años, hace 4 o 5 años, y bueno, todavía siguen circulando pues esta petición que se hizo en su día, que desde mi punto de vista es muy noble, porque evidentemente está hecha con toda la buena intención del mundo, pero la argumentación que presenta me parece que no es del todo correcta o encierra una problemática que los musulmanes del mundo creo que tenemos que solucionar ya de una vez por todas, ¿no? Bueno, la petición que se hizo desde change.org dice así: todos los musulmanes y todos los hablantes de árabe en todo el mundo saben que la palabra yihad significa literalmente esfuerzo y nada tiene que ver con el significado que ha definido la RAE, porque yihad no significa guerra. Bueno, yo particularmente hace 20 años que soy musulmán. He recorrido muchos países en los cuales he tenido la suerte de encontrarme hermanos de todos los lugares del mundo, que eso me ha permitido conversar con una gran cantidad de sunnis, shias, sufis, conversos, medio ateos, bueno, de todo. La gran mayoría eran árabes, algunos de zonas como Irak, Jordania o Arabia, es decir, de lugares en los que la lengua árabe se habla de una forma correcta. Y debemos saber que cuando se les mencionaba el tema del yihad, todos, sin excepción alguna, relacionaban este término con guerra. Ahora bien, jamás me encontré yo un solo musulmán que entendiese yihad como una guerra para conquistar o islamizar el mundo. Es cierto que existen quien lo piensa, pero yo personalmente no he podido escuchar esas afirmaciones de la boca de nadie, ¿no? Frente a frente, nunca lo he podido escuchar. Y en 2 décadas he tenido mucho contacto y mucha relación con musulmanes, ¿eh? Entonces, en 20 años no haberlo escuchado ni una sola vez, para mí es bastante significativo. Si bien yihad no significa literalmente guerra, sí se entiende como tal. De hecho, me encontré que todos coincidían en que se trata de una acción totalmente justificada, pues forma parte del Islam que se establece desde el Corán y la tradición de los hadices. Ahora bien, ¿qué es lo que entienden los musulmanes como yihad? Eso yo no lo sé. Únicamente puedo exponer lo que dice el Corán al respecto. Dice así: el objetivo de la yihad es ayudar a quienes están siendo atacados u oprimidos con crueldad, o sea, de una manera injusta y cruel. Nunca se pueden iniciar las hostilidades contra ningún pueblo o nación, solo contestar a sus ataques. Está prohibido matar o atentar contra gente pacífica o indefensa. Quien lo hace, según el Corán, no es musulmán. Siempre se deben respetar los llamados derechos humanos, lo que conocemos nosotros como derechos humanos, ya que el abuso de cualquier tipo ha sido prohibido por Allah en el libro.
El yihad debe detenerse tan pronto como el enemigo cesa de atacar. En pocas palabras, aquello que cualquier pueblo o nación del mundo entiende como el derecho natural a defenderse del enemigo, en el Corán tiene el nombre de yihad. No es ni más ni menos que eso. La única diferencia, tal vez, es que los musulmanes tienen totalmente prohibido aquellas acciones que se cometen normalmente con total impunidad durante el transcurso de una guerra. Violaciones, torturas, masacres de inocentes, apropiación de los recursos naturales, etc. Esto está totalmente prohibido en el Corán. Esto se debe a que el libro deja bien claro que quien comete este tipo de actos puede que logre evadir el tribunal de los hombres, pero no el de Allah en el día del juicio. Y ese temor, para algunos musulmanes, ya es motivo suficiente para interpretar la yihad como algo que tal vez no es guerra santa, pero sí que supone o pone en juego su propia santidad. Continúa así el texto. Además, el término guerra santa proviene de la época de las cruzadas. Por lo tanto, no pretendan endosarnos dicha definición. ¿Cómo es posible que traduzcan un término proveniente de una lengua adjudicándole tal definición, cuando desde dicha lengua no existe tal concepto? En el Islam no se conoce esta guerra santa. Bueno, pues decir que el término yihad siempre se ha relacionado a la causa de Allah, es decir, a la defensa de quienes están siendo agredidos injustamente, como hemos dicho antes. Eso lo sabe hasta un converso que lleva 2 semanas en el Islam. Incluso algunos van más allá y definen el término yihad como guerra sagrada, pues interpretan que la sangre de toda persona inocente es sagrada a los ojos de Allah. Las distintas formas de entender yihad son anteriores a la época de las cruzadas. De hecho, son tan antiguas como las colecciones de dichos atribuidos al profeta Mohammed. Es cierto que la expresión guerra santa no aparece en todo el Corán. El único santo es Allah. Ahora bien, el argumento de que no se puede adjudicar tal definición a un concepto que no existe no tiene demasiada validez, pues todos sabemos que en el Islam se adjudican definiciones a términos que no guardan relación alguna con el concepto. Un ejemplo sería el término zakat, al cual se le adjudica la definición de impuesto anual obligatorio, cuando en realidad su raíz no tiene absolutamente nada que ver con ese concepto. Y sin embargo, nadie se atreve a contradecir este tercer pilar del Islam. Continúa así la carta de estos hermanos. Dice, pero ¿por qué no preguntan a expertos en vez de tergiversar? Y bueno, yo digo, ¿quiénes son los expertos? En el Islam tradicional, los expertos son los ulema, o sabios. Y cualquier musulmán, sin importar a qué grupo pertenezca, sabe de sobra que todos los ulema de ayer y hoy explican que existen 2 tipos de yihad. El de la guerra contra el enemigo, que sería el yihad menor, y el de la lucha personal contra todo lo que representa el mal. Yihad mayor, es decir, contra los deseos, contra la envidia, contra todas las cosas que tienen que ver con el alma de uno, ¿no? Esta última yihad se considera la más importante que la primera, pero una no excluye a otra. Esto lo confirma la tradición, la cual contiene una gran cantidad de relatos que mencionan explícitamente el término yihad en los 2 sentidos aquí expuestos. La RAE no está tergiversando nada realmente, simplemente está expresando un concepto que resuena en la mente de todos los musulmanes del mundo. A continuación, la carta dice que el término yihad tiene origen en el verbo yahada y cubre un amplio campo semántico en la lengua árabe, siempre ligados al concepto de comportamiento moral tendente a conseguir un objetivo noble, legitimado y reconocido como tal por la ley y el derecho, siempre conforme a los principios éticos que rigen el mundo civilizado. Bueno, entre los significados más ilustrativos y da una serie de palabras con significados que tienen que ver con esforzarse por lograr el bien común, trabajar por conseguir una serie de intereses, defender derechos legítimos, luchar por el desarrollo, defender el honor de la familia y esforzarse por luchar contra las propias imperfecciones. Bueno, aquí
especifica todo menos el término que la gente, o sea, la expresión que la gente entiende cuando escucha yihad, que es guerra. Este se lo dejan. Bueno, toda la información que ellos dan en este punto es correcta, aunque yo personalmente prefiero la definición de yihad como trabajo extremadamente duro en lugar de esfuerzo, pues las acepciones que aparecen en los antiguos léxicos están vinculadas principalmente a labores que provocan extenuación. De todos modos, poco importan estos detalles a los seguidores del Islam. Todos los musulmanes, a excepción literalmente de unos poquitos, prefieren que sean otros quienes queden extenuados por el estudio de cualquier cosa que tenga que ver con la religión. Parece que resulta más cómodo dejar el esfuerzo a los ulemás mientras se alega no poseer el conocimiento necesario para entender un libro como el Corán. Ahora bien, lo más triste es que cuando esos ulemás establecen por unanimidad que la yihad sí hace referencia explícita a la guerra, en ese momento se les abandona diciendo que no comparten su forma de entender la religión. Dicho proceder solo cabe en una de estas tres razones: hipocresía, ignorancia o miedo. Sinceramente, es difícil concebir que una persona que dice vivir por su religión no sea capaz de hacer el esfuerzo de estudiar media hora al día para intentar comprender qué nos está diciendo el Corán. Uno se pregunta si los musulmanes a veces piensan que Allah envió un libro de acertijos o de complicadas fórmulas metafísicas que solo pueden comprender unos cuantos iluminados. No importa la capacidad intelectual de cada uno. Todos podemos leer y comprender el Corán. Si bien es cierto que a mayor bondad e inteligencia del estudiante, mayor será el conocimiento que se extraiga de él. Y no se entienda estudiar como leer o memorizar textos sin comprender ni una sola palabra de lo que se está diciendo. Pues estudiar implica, en este caso, reflexionar sobre aquello que se nos intenta comunicar. Continúa así la carta de estos hermanos: los musulmanes somos gente de paz y no realizamos ni apoyamos ningún tipo de agresión física o verbal. Bueno, esto es cierto. En 20 años, como he dicho antes, que llevo como musulmán, nunca encontré a un solo creyente que estuviese de acuerdo con los actos terroristas, la muerte de inocentes o la imposición forzada de la religión. Yo no me lo he encontrado, alguien que me diga que está de acuerdo con este tipo de cosas. Es más, cuando a veces he preguntado de forma directa a alguien si sería capaz él de lapidar o de matar a un homosexual, todos sin excepción me han contestado con un no rotundo. Es cierto que existen criaturas capaces de lapidar o quemar viva a una persona, incluso comérsela a pedazos. Pero si observamos las zonas del mapa donde se siguen llevando a cabo estas atrocidades, comprobaremos que el horror no se limita a lugares donde habita la gente del Islam. Sigue el texto diciendo: en el Corán, el libro revelado a toda la humanidad como guía, Dios ordena al musulmán adquirir una excelencia en su comportamiento ético y moral. La moral islámica descansa sobre valores tales como la paz, la tolerancia, la misericordia o la compasión. Ok, una vez abandonados los ulemá y la tradición que tanto compromete en estos casos a los musulmanes, ahora podemos ver que se argumenta que es en el Corán, es decir, el libro de Allah, donde aparecen descritos valores tales como la paz, la tolerancia, la misericordia, la compasión. Sobre ellos, se asegura, descansa la moral islámica. Aquí vemos como de un plumazo ha desaparecido todo aquello que no es el Corán. Es curioso, ¿eh? Bueno, después continúa el texto de estos hermanos diciendo: la definición de la RAE coincide solo con la opinión de los terroristas y con los que usan mal esta palabra para justificar actos con fines políticos e islamófobos, es decir, todos aquellos que no han realizado un estudio sobre el auténtico Islam. Es una injusticia para el Islam y daña nuestra imagen como musulmanes. Ante tal inmenso error, exigimos a la RAE que elimine inmediatamente la palabra yihad. También se debe eliminar la definición de guerra santa de los musulmanes. Lo contrario sería un claro signo de islamofobia ante la gran comunidad de musulmanes en todo el mundo que confunde, incita al odio y pretende destruir la buena convivencia. Bueno, ahora según esto,
se está llamando terroristas a quienes opinan que el término yihad está relacionado con la guerra santa. Es decir, todos los musulmanes del mundo serían terroristas. De nuevo, la culpa de todo esto es para los ulemá, que ahora son acusados de no haber realizado un estudio sobre el auténtico Islam. Sí, estamos hablando de esos mismos ulemás que siguen a pie juntillas siempre y cuando no aparezca un dedo que los acuse de simpatizantes. Esto solo tiene un nombre y es Islam a la carta. No es la RAE la que comete injusticia ni tampoco la que confunde, incita al odio o pretende destruir la buena convivencia. El problema es que la gran comunidad de musulmanes de todo el mundo siga aceptando, cuando le interesa, preceptos religiosos elaborados a partir de tradiciones que contradicen el mensaje del Sagrado Corán. Todos sabemos de sobra que la tradición islámica contiene relatos en los que se mencionan masacres, torturas, actos pedófilos, proezas sexuales y toda una serie de burlas y calumnias hacia el Islam y su profeta. Sepan que si la opinión de los ulemá compromete a los musulmanes es debido a que estos transmiten o establecen soluciones para el mundo musulmán de acuerdo al conocimiento que les proporcionan aquellos relatos. Por tanto, mientras los musulmanes no se decidan a revisar toda la literatura islámica a la luz del libro de Allah, el Corán, seguiremos inmersos en la incongruencia, la conjetura y los malos entendidos. Les puedo asegurar que yihad no será la última palabra que la RAE registre y que las artimañas de los medios de comunicación tampoco cesarán y que el odio hacia todo lo musulmán tampoco parará. No se detendrá. Dejemos pues de hacer pataletas y reflexionemos qué se puede hacer. Bueno, en realidad, la definición de yihad como guerra santa a los musulmanes no representa el más mínimo problema para el mundo islámico si se compara con las devastadoras definiciones que los propios musulmanes dan a sus términos religiosos. Vamos a poner un ejemplo. Desde un punto de vista semántico, el término sobh, interpretado por todos como glorificar, nace de una raíz que posee el sentido básico de esforzarse al máximo y de forma continua para alcanzar un objetivo. Como bien nos muestran los léxicos, las acepciones que surgen de dicha raíz señalan esfuerzos físicos e intelectuales. Tanto es así que el conocido acto de glorificar tiene un sentido secundario. Por ello, cuando el Corán llama a glorificar, nos está pidiendo en realidad dos tipos de esfuerzo en una misma acción. Uno, cumplir con los preceptos coránicos. Dos, mientras recordamos a Allah y sus atributos. Aun sabiendo esto, nadie levanta la voz para pedir explicaciones sobre por qué todos aquellos lugares del Corán donde aparece la expresión glorificar a Allah no se interpretan desde su concepto básico. ¿Pero por qué sucede esto? La respuesta es muy sencilla. Es más fácil recitar una serie de consignas después de rezar que atender las necesidades de quienes, perteneciendo a la gran comunidad de musulmanes de todo el mundo, sufren y pasan hambre a diario. Y bueno, lo mismo ocurre con el término sabr, interpretado por todos como paciencia, cuya raíz en árabe tiene el sentido básico de esforzarse continuamente para llegar a un objetivo. Aquí tampoco escuchamos queja alguna sobre cómo el significado secundario de paciencia se ha establecido entre los musulmanes como sinónimo de conformismo e incluso fatalismo. Bastaría interpretar todas las referencias coránicas donde aparece el término paciencia como esfuerzo continuo por materializar los preceptos de Allah. Solo con eso ya estaríamos en el camino de alcanzar el desarrollo y prosperidad que el libro de Allah ha prometido en esta vida a quienes siguen el camino recto. Pero, ¿por qué no se hace? La respuesta también es muy sencilla. Esforzarse por todos los medios en llevar a cabo la orden de Allah resulta más difícil que quedarse de brazos cruzados intentando autoconvencernos de que esta vida es una cárcel para el creyente. Y nadie está negando aquí el significado secundario del término sabr, pues es evidente que para realizar tan duro esfuerzo se necesitan grandes dosis de paciencia. Podríamos citar tantos ejemplos como términos aparecen en el Sagrado Corán. Bueno, para finalizar, decir que todos y cada uno
De los aspectos negativos que los no musulmanes señalan sobre la religión islámica nacen de la tradición o la opinión de los ulama. Si nos fijamos, cada vez que algún académico, algún occidental, expone un versículo coránico como prueba de la esencia maligna que posee el Islam, lo hace siempre apoyándose en alguna interpretación basada en la tradición o la opinión de algún ulama, ya que desde el Corán y la lengua árabe es imposible apoyar absurdos de ese calibre. En lugar de utilizar a los ulama a nuestra conveniencia, los musulmanes más nos valdría animarlos a realizar una revisión completa no solo de los términos coránicos, sino de la religión islámica en su conjunto. Una vez completada, seríamos capaces de detectar y rechazar todo aquello que contradice las palabras y enseñanzas del Sagrado Corán. Con ese movimiento se acabarían las críticas a la religión islámica y, de paso, el hambre y las desgracias de su nación. Y si por algún motivo se negasen los ulama a realizar dicha tarea, preparémonos entonces a vivir en nuestras propias carnes aquello que, según nos ha informado el Corán, debieron soportar los profetas que no tuvieron más remedio que establecer la orden de Allah en solitario o junto a unos pocos creyentes. A los ojos de todo el mundo no somos más que una secta que prohíbe el alcohol y el cerdo, que obliga a poner el hijab a las mujeres y que cuenta con una yihad para imponer todo aquello que se supone debería conseguirse a través de la buena intención y la inteligencia. Dejemos pues a un lado la pereza y hagamos el esfuerzo por buscar y establecer la verdadera esencia del mensaje coránico. Nuestra religión debería ser reconocida como el estándar de la unidad, la justicia y las acciones constructivas para todo el conjunto de la humanidad. Eso es lo que nos enseña el Sagrado Corán, y eso fue lo que estableció nuestro amado profeta Mohammed. Así pues, debemos saber que con todos estos discursos, todas estas propuestas, todas estas interpretaciones confusas que hacemos del Islam, estamos borrando la belleza y la autenticidad y sobre todo la utilidad que tiene la revelación coránica, que es la de establecer la justicia, la paz y la misericordia en nuestro planeta. Eso es para lo que sirve la revelación coránica, no para otra cosa. Esto ha sido todo. Un saludo y que la paz sea sobre todos vosotros.